Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de uno de los arquitectos más importantes considerados dentro del primer movimiento moderno en la arquitectura, o MM1. Tenemos el MM1, el MM2 y el MM3, pero pues posteriormente iremos abarcando arquitectos dentro de estos movimientos y explicándolos poco a poco. En esta ocasión vamos a hablar de Auguste Perret, ¿de acuerdo? ¿Y por qué Auguste Perret? ¿Y por qué primer movimiento moderno? Bueno, el primer movimiento moderno surge a raíz de la revolución industrial, que consigo trajo e introdujo la nueva utilización de materiales dentro de la construcción, como lo son el acero, como lo es el concreto armado y como lo es el vidrio. En este caso, Auguste Perret fue uno de los pioneros y abanderados en el uso del concreto armado de manera estética. Esto quiere decir, dentro de la forma de diseño de este arquitecto, buscaba que la estructura formara parte de esta composición arquitectónica, ¿de acuerdo? Esta fue una premisa que él siempre se tenía a la hora de diseñar. Auguste Perret empleaba mucho el neoclásico, ¿de acuerdo? El neoclásico tenía una claridad geométrica bastante marcada. Esta se compaginaba con la coherencia estructural, como ya hablábamos, que siempre trataba de que la estructura se quedara a la vista de forma estética, esta siempre ayudándose de la geometría, ¿de acuerdo? Junto con los criterios constructivos que Auguste Perret manejaba. Esta arquitectura de Auguste Perret era considerada vanguardista, ¿de acuerdo? El neoclasicismo de Auguste Perret y de otros arquitectos, como lo son también Tony Garnier, criticaban mucho la arquitectura ecléctica o el eclecticismo de esa época. Era criticada porque se consideraba como una contaminación histórica, una contaminación de mezcla de estilos, de mezcla de materiales. Recordemos que la arquitectura ecléctica era parte de la búsqueda de la utilización de estilos junto con los nuevos materiales para crear nuevas obras, pero siempre buscando estilos, digamos, antiguos, estilos muy clásicos, ¿de acuerdo? Entonces nace junto con el eclecticismo su crítica y nace así la arquitectura neoclasicista. Auguste Perret fue nacido el 12 de febrero de 1874, ¿de acuerdo? Él fue un estudiante muy prodigioso dentro de la Escuela de Bellas Artes de París, mas sin embargo no terminó su carrera y justo a la mitad o poquito más de la mitad, él comienza a trabajar en la empresa de construcción de su padre siendo un cantero que en su juventud fue exilado hacia Bélgica, que es donde nace Auguste Perret. Él nace y crece allá, pero su padre después obtiene el perdón y regresa a París, obteniendo así Auguste Perret la oportunidad de estudiar en la Escuela de Bellas Artes en una etapa muy joven de su vida. A los 23 años, si no mal recuerdo, él empieza a trabajar, él empieza a aplicar lo aprendido dentro de esa escuela, que como ya mencioné fue un prodigioso estudiante. Él empieza a aplicar y a realizar estas búsquedas dentro de la utilización del concreto armado, ¿de acuerdo? Siempre buscando especializarse en él. Una de las primeras obras arquitectónicas de Auguste Perret fue el edificio de la Avenue Wagram de París, realizado en 1902, en el que, pues de cierta manera, con su forma de proyectar y diseñar, se manifiesta este retorno a la tradición clasicista, como ya lo había mencionado, como crítica al eclecticismo de la época. Una obra importante que a mí me gustaría analizar para que quedara un poquito más claro la forma de diseño de Auguste Perret fue los apartamentos de la Rue Franklin. Aquí de este lado podemos observar la fachada principal de lo que es el edificio de la Rue Franklin, que si lo analizamos un poco podemos ver de manera clara
como la estructura termina siendo parte de la estética final del edificio. Aquí vemos una disposición de columnas entre las ventanas. También vemos un remetimiento en esta parte, dejando de cierta manera un balcón principal para el primer piso de los apartamentos y posteriormente una disposición distinta de ventanas a lo que sería, digamos, de manera horizontal, dejándolos de manera diagonal. Esto para favorecer la entrada de luz a lo que son estos apartamentos. ¿De acuerdo? Vemos también pues esta manera clasicista, ¿no?, de diseñar. En la parte de abajo tenemos un basamento en el cual se entiende que nace la estructura. También se tiene estos acabados en el concreto y en los muros como parte de la estética. Y pues tenemos los remates en la parte de arriba, dejando esta continuidad, estos revestimientos también en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Analizando un poquito la planta, aquí podemos ver de manera un poco más clara cómo es que la estructura funciona junto con la fachada. ¿Ok? Vemos también que pues él deja en la parte de atrás los servicios y las circulaciones, dejando así toda esta planta libre para desarrollar lo que es el programa. ¿De acuerdo? Así también vemos que él maneja unos remetimientos, como comentábamos en la fachada principal, y se genera esta entrada de luz que el norte más o menos lo tendríamos hacia acá. En este caso es necesario que bajo la orientación solar, París pues necesita, o las construcciones en París necesitan la entrada de calor, necesitan la entrada de luz, porque París es muy frío. Entonces de esta manera entra gran cantidad de luz, una iluminación muy buena, muy rica a lo que son, digamos, las recámaras, el dining room y el drawing room, ¿de acuerdo? Asimismo como el calor. Y pues esta vestibulación que se genera también en la parte de abajo, en donde nosotros pues podemos entrar y subir y desplazarnos a lo que es el programa de los departamentos, ya que pues si recordamos en nuestros alzados, en la parte de abajo, se me olvidó comentarlo, pero esta parte es un local y posteriormente en la parte de arriba tenemos el desarrollo de los departamentos como tal. De esta manera entendemos cómo es que a través del diseño la estructura forma parte de ello y asimismo los espacios y la geometría, como hace rato lo mencionábamos, que la geometría y la claridad de esta misma se conjuga con el diseño estructural por parte del edificio. Teniendo ya un poquito más claro cómo es que él conjugaba todo esto con su estilo neoclasicista, con su forma clásica, con su forma de diseño geométrico, conjugando así la estructura con la misma arquitectura. Otras de las obras importantes de Auguste Perret fueron la iglesia de Notre Dame de Rancy. Esta fue de 1922 a 1923, que también podemos ver cómo esta arquitectura clasicista con el basamento, con el desarrollo posterior del concreto, de la estructura y con los remates hasta arriba, viendo cómo los remetimientos de la estructura forman parte de la coronación de la misma, teniendo así esta composición visual de que la estructura continúa y remata en el cielo. Otro de los proyectos importantes de Auguste Perret fue un conjunto de edificios y departamentos que se le encargó diseñar como reconstrucción en la ciudad portuaria de Le Havre. Creo que se pronuncia así, se escribe Le Havre. Que tras los bombardeos y los constantes ataques a la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, mucha población, mucha parte de la población sí quedó sin viviendas. Entonces esto trajo consigo
pues bastantes problemas en esta ciudad, ¿no? Este arquitecto fue el encargado de restaurar esta parte histórica de hoy en día ya del centro de esta ciudad. Y hoy en día, de hecho, es considerado patrimonio cultural de la humanidad. También, asimismo, eh, Auguste Perret, junto con Tony Garnier, que ya lo comentábamos, fueron uno de los pioneros de parte del movimiento moderno. El movimiento moderno no solo trajo consigo la utilización de los nuevos materiales en la arquitectura, sino también trajo consigo una nueva forma de urbanizar, una nueva forma de diseñar, de pensar y de proyectar la ciudad. Este proyecto de los edificios en el centro de esta ciudad también se plasmó parte de esta nueva visión de la urbanización dentro de las ciudades. Entonces se tiene esta nueva manera de organización de los edificios, de los departamentos, para que la ciudad y las tramas de la ciudad también jugarán parte de esta nueva arquitectura, de este nuevo movimiento, de este nuevo modernismo, plasmando ya distintos espacios y organizándolos de una distinta manera, urbanizando de una manera más pensada. Una también de las obras más importantes de Auguste Perret fue el Garage de la Rue de Ponthieu. Me parece ser que se pronuncia así. Este fue un experimento bastante radical, muy interesante de hecho, que pues es un garage. Asimismo, la forma de diseño, de proyección de este garage fue básicamente dejar dos núcleos de estacionamientos desarrollados en distintos pisos, y cada uno de los pisos se conectaban por unos puentes dentro de el espacio central, que el espacio central quedaba, digamos, a triple altura, generando así un espacio abierto con mucha iluminación conectado con estos puentes, como ya mencionaba. Este edificio hoy en día ya no existe, fue demolido desgraciadamente, pero la estructura era muy cúbica, era muy simple, expresaba el interior con grandes tramos de ventanas, con grandes iluminaciones, con grandes cubos de luz, y esta no generaba ninguna decoración. De hecho, este fue uno de los primeros garage que dejaba también en el interior la estructura expuesta. Se podía ver la colocación de pilares y columnas y el entramado de la estructura como parte del edificio, como parte interna del edificio, que pues obviamente, como ya mencionamos, era parte de la premisa de diseño de Auguste Perret. Hoy en día lo vemos ya mucho en los estacionamientos públicos que entramos, y es ya común ver las columnas, es común ver la losa, es común ver las instalaciones por fuera. Pero en esta época, en este contexto histórico, no lo era. Auguste Perret fue el primero en implementarlo. También uno de los edificios más famosos es el Teatro de los Campos Elíseos, que es un proyecto que asume del arquitecto modernista Henry van der Velde. La fachada de este edificio es sencilla, es muy minimalista, se podría decir, ¿no? No existía el término minimalista, pero para esta época que la arquitectura estaba llena de detalles y de adornos, era bastante impactante para la época, ¿no? Que cabe recalcar, y volvemos a decir, Auguste Perret no fue el primero en usar este tipo de arquitectura, más sin embargo sí fue el que tuvo más repercusión social dentro del movimiento arquitectónico. Gracias al uso de pilares de concreto, el vestíbulo interior, incluso el propio teatro, eran amplios y abiertos, sin columnas. Sus principales obras también incluyen la Torre de Perret, que es una torre de hormigón para la Exposición Internacional de la Energía Hidroeléctrica y Turismo de Grenoble en 1925, ¿de acuerdo? Para demostrar su capacidad de diseño y orden estético del hormigón. En 1922 a 1923, como ya lo había comentado, la iglesia de Notre Dame de Rancy,
Las columnas interiores se dejan sin decorar, la bóveda de hormigón del techo se convierte en el elemento decorativo más destacado de la misma. En 1952 también completa la construcción del Centro de Investigación Nuclear de Saclay en el suburbio parisino. En 1952 completa la construcción del Centro de Investigación Nuclear de Saclay en el suburbio parisino, ¿de acuerdo? Que él lo describe como la pequeña Versalles para la investigación nuclear. La mayoría de los primeros reactores nucleares de Francia se construyeron dentro del sitio. La mayoría de los primeros reactores construidos en Francia fueron construidos dentro de este sitio. Su primer plan es rechazado por ser demasiado ambicioso, pero se siguieron sus planes modificados. También participa en la reconstrucción posguerra del puerto de Marsella y de Amiens. De 1951 a 1958 es el transcurso de la construcción de su última obra, terminada pues tras su muerte. Esta es la iglesia de San José de Havre. Su última gran obra terminada tras su muerte es la iglesia de San José, que este tiene un rasgo peculiar destacado en la torre, que tiene cierto parecido a un faro. Esta tiene una altura de 107 metros visible desde el mar. Su última gran obra, terminada y finalizada tras su muerte, es la iglesia de San José, cuyo rasgo más destacado y peculiar de esta obra y de esta iglesia es su torre, que su torre constituye una altura de 107 metros, que esto es visible desde el mar y es comparada con un faro precisamente por su visibilidad desde el mar. Algo que olvidé mencionar es que tras terminar de trabajar en la empresa constructora de su padre, decide abrir su propio despacho junto con sus dos hermanos que también estudiaron arquitectura. ¿De acuerdo? Bajo su oficina fue que se desarrollaron la mayoría de sus grandes obras. Y un dato muy importante es que uno de los jóvenes arquitectos que trabajaron en esta oficina, la oficina de Perret, del año de 1908 a 1910, fue Charles Edward Jenneret-Gris, que posteriormente sería conocido como Le Corbusier, uno de los grandes exponentes del funcionalismo y también del movimiento moderno. Terminando así que el 25 de febrero de 1854 fallece Auguste Perret, dejando un gran legado dentro de la arquitectura, dentro de lo que fue el movimiento moderno, pues bueno, teniendo como pupilo a Le Corbusier y siendo uno de los más importantes abanderados exponentes de lo que es el hormigón estético, el concreto armado como parte final de la estructura, ¿de acuerdo? Y pues bueno, con esto terminamos este video, esta plática rápida de quién fue Auguste Perret. Espero que les haya gustado y pues muchísimas gracias.